Muy buenas, un gusto estar en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en Filmfest Hamburg y tengo el placer, el privilegio que detrás de cámara está Marta Mateus, una de las grandes cineastas, no solamente de Portugal, sino cineastas de este tiempo del cine, a quien vamos a entrevistar. Pero en este momento la empleamos como camarógrafo, es decir, la estamos explotando, pero es porque admiramos el cine que tiene, el cine que hace. Así que así comienza el cinematógrafo. Marta, bueno, es un gusto volverte a tener en el programa. Recuerdo uno de los momentos para mí, casi te diría, la palabra es mágico, es una palabra que no empleo, pero fue un momento mágico cuando lo despedimos a Hans Hirsch, que fuimos hasta su tumba a despedirnos de él, al gran director de la Bienal. Y ahí saliste en el programa. Pero no para hablar de una película tuya, sino para despedir a uno de los directores artísticos más extraordinarios que tuvo la historia del cine, de un festival de cine. Pero ahora es tu película y vamos a hablar de Fogo do Vento, película que se estrenó en Locarno y que yo tengo la suerte de poder presentar acá en el Festival de Hamburgo. Y te quería preguntar en principio, por eso empezamos con un árbol. Es una película cuya mayor parte los personajes están trempados a los árboles. ¿Cómo fue que concebiste que la principal locación tenía que ser hombres y mujeres que trabajan en un viñedo encima de los árboles? Me pareció un momento dramático que nos podría ofrecer este estado entre lo plano de la tierra y del cielo. Ajá. Y ahí como una suspensión del tiempo y del espacio de nuestra vida cotidiana. Era así una posibilidad de entrar en el inconsciente y de pensarnos en cuanto seres en un colectivo. Pero la subida a los árboles era en verdad una consecuencia de un acontecimiento que era la llegada de un toro muy bravo. Un toro también excitado porque un personaje se corta, pierde sangre y la sangre llama al toro también, ¿no? Sí, a no sabemos qué ha traído el toro. Hay mismo una duda y un diálogo sobre... Se fue largado el toro. Se fue largado el toro. ¿Quién largó el toro? ¿Se fue la gente de alguien de los trabajadores? ¿O se fue, se soltó solo? ¿O se fue el patrón? Y sí, es este tipo de toros que son muy salvajes, que son muy brutos. Sí, me apeteció. Yo tengo muy miedo de toros, ¿eh? como toda la gente debe tener. Pero me interesa este confronto con una fuerza muy salvaje y muy animal, pero en este aspecto mítico también de encarar la muerte
encarar la muerte es encarar la vida, ¿no? También hay allí en el Toro, aparece una dimensión un poco en función de si alguien lo largó. Toda la película mantiene una suerte de historia de la conciencia de las clases. O sea, hay un constante reconocimiento entre quienes son dueños de las tierras, pero también quienes son dueños de sus cuerpos y que solo tienen el tiempo para trabajar. Eso es algo que la película constantemente permite recordar, y el enigma de quién soltó al toro me parece que va en relación a eso también, ¿no? Vos trabajás sobre esa tensión. Te quería preguntar un poco que, digamos, no siempre los directores piensan al respecto. ¿Qué te lleva a vos a que eso esté presente? El trabajo. Sí, esto no puedo dejar de pensar. Pensaba ahora cuando estaba en el hotel y comía, y cómo está siempre tan presente en todos los sitios alguien que sirve a alguien, pero se pasa también dentro de nuestras casas, no es solamente una cosa de clases. Claramente es una idea de clase, de estructura, de superestructuras de nuestras sociedades, pero me parece más que eso, está muy imbuido en las relaciones humanas. Sí, hay alguien que sirve, hay alguien que limpia y hay alguien que no limpia, ¿no? Sí. Hay una división, esa es la división inicial del trabajo, y creo que la película piensa al respecto. Sí, en verdad esta búsqueda de libertad es una búsqueda de libertad individual, pero sí, es como ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español. ¿En portugués? En portugués, el señor, el mestre de Hegel. Es el amo y el esclavo. Ay, sí, sí, ahí están personas que trocan. Este movimiento de autoconocerse y de pensar su propio lugar y dónde estamos y qué hacemos aquí, me parece también que que Hegel dice que es como una lucha entre de vida o de muerte. Exactamente. Lo hermoso de la película es que eso que vos decís, que tiene un nivel de conceptualización extremo, porque en la fenomenología del espíritu es donde aparece ese texto, la película lo plasma del modo más sencillo que uno pueda concebir en cierta medida, porque es un pueblo, es un grupo de gente que en última instancia es una versión microscópica del pueblo, pero ese pueblo tiene voz y ese pueblo tiene conciencia. Y para mí la película en ese sentido permite sentir la voz del pueblo. Suena demasiado, pero es la verdad, es lo que sucede. Entonces te quería preguntar sobre la construcción del concepto de habla colectivo o habla comunitario que la película trabaja. En verdad, no, me parece, a mí personalmente, yo no puedo concebir una voz que no sea colectiva, en el senso que nuestras historias individuales están todas conectadas con el colectivo y con la historia. Y, sí, y esto quería trabajar en esta película, como la historia individual muy íntima está expresa en la historia colectiva, y cómo la historia colectiva está expresa tan íntimamente liada a nuestro ser, a nuestras relaciones más, a nuestra familia, a nuestros amores,
en este caso, cómo la guerra atraviesa generaciones y cómo se atraviesa generaciones, cómo se expresa en todas nuestras relaciones. Y me pareció que volver, como hace el niño en mi película anterior, volver al pasado para resolver el pasado, para tratar, pero en este caso mismo de hablar con nuestros antepasados y volver a mirarlos a través de las fotografías y todo este imaginario que guardamos. Y esta idea de inconsciente donde nos adentramos por la noche en la película, es también para mí siempre, como decían muchos psicanalistas, un inconsciente colectivo, en el senso que todo que ocurre, yo creo, en mi inconsciente es porque está vivo en este mundo de alguna manera. Y por eso se lo puedo expresar es porque existen en otros, en el colectivo. Bueno, muchas veces en tu película pasa esto. Hay planos así. Es decir, los personajes están hacia atrás o viceversa. No es una pantera, sino que es el toro. Te quería preguntar un poco sobre eso, sobre el trabajo de... Hay un concepto en la composición que es de profundidad de campo, que tiene una justificación narrativa, en tanto y en cuanto los hombres, mujeres, niños y niñas están en los árboles porque el toro acecha. Pero eso se piensa, eso se concibe. Te quería preguntar un poco sobre el concepto general de composición de los planos, que son muy peculiares a lo largo de toda la película. En verdad la búsqueda de los planos es muy práctica, es decir, cómo tener la gente y la naturaleza con su infinita existencia detrás. A mí me parece que como he crecido en este paisaje, toda mi concepción de todo mi pensamiento está ahí informado del horizonte. No soy persona de montañas. Y esto nos da una experiencia de la infinitud y del principio de un cuerpo, de una persona, con la tierra, con la dimensión de las raíces y del árbol que crece al cielo. Sí, todo esto quería que hiciera parte de un todo. Por eso la gente, el colectivo, el trabajo de la agricultura, en este caso de las vendimias, es como una troca, pero al mismo tiempo
en el principio de la película, es muy bonito este trabajo porque es muy duro, pero al mismo tiempo es un encuentro con la naturaleza en su forma más salvaje, y donde nos encontramos haciendo parte de un ciclo, porque la viña no es una planta, es una planta que los humanos, es como una arquitectura, ¿no? Es una planta dominada, que nosotros trabajamos con la planta para la encaminar a dar frutos, ¿no? Ahora hay también una forma en la que vos filmás eso en relación a las manos, la relación de las manos con las plantas, y hay una contraposición. Hay un momento incluso que hay una descripción de que un tractor es como un animal, le dicen la chancha, me parece, ¿no? Como, o la maldita, no me acuerdo, usa una descripción uno de los trabajadores, porque claro, la máquina puede recoger más que ellos, pero la recolección es distinta si se hace con la mano, y eso es otro de los elementos que la película, sin subrayar, pone en consideración. Te quería preguntar, porque esos 3 planos iniciales, creo que es después del 10º o el 11º plano, desde que se ve a la gente trabajar, desde las plantas aparecen las máquinas, como si fueran unos animales depredadores, ¿no? Depredadores. Eso me encanta a mí de la película. Sí, porque ahí estamos en este momento haciendo este cambio de un gesto que tal vez es milenar desde que hay las uvas, desde que se hace el vino. Sí, este gesto que es muy, que hace parte de la alquimia de un proceso que también es un proceso que hace parte de un ritual espiritual, es decir, las plantas en muchas tradiciones, civilizaciones, hicieran parte de una experiencia espiritual, como ayahuasca, como sí, lo vino lo mismo. No es como hoy en día está muy cotidianizado, hace parte de una experiencia más diaria, pero en el sentido primero era esto, hacía parte de un ritual espiritual, de una iniciación a trascender la conciencia para acceder a otros estados alterados, ¿no? Y esta experiencia de la conciencia debe ser un ritual. Sí, las manos en este caso, esta experiencia física con los elementos, que es una experiencia también sí, de contacto, de entender la naturaleza como parte de nosotros, que las máquinas vienen a romper en absoluto, creando, no solamente retirando el trabajo a la gente, como imprimiendo una violencia muy brutal en las plantas y cambiando todo. Ese ritmo. Todo ese ritmo, toda esta historia y la biología mismo. Hay algo que uno podría pensar también desde un punto de vista orgánico en relación al cine, las superficies del mundo, los cuerpos, lo que puede implicar ser iluminados a través de la luz artificial y la luz natural.
decir, el sol es un cómplice en tu película, es un partícipe de tu película. Y te quería preguntar, ¿por qué esta decisión de trabajar con luz natural? Lo cual no significa simplemente poner la cámara, significa esperar el momento exacto de que la luz esté en relación a lo que se busca. Entonces, te quería preguntar sobre la relación entre la paciencia, el registro, cómo se filma con luz natural en una situación semejante. A mí solamente me interesa más trabajar con este elemento natural porque me parece muy más rico y muy más disponible que una luz artificial. Y también por cuestiones prácticas es muy más fácil porque si estamos dentro de un cuarto que hacemos una película dentro de una casa, con certeza es más fácil de buscar una luz eléctrica, ¿no? Claro. Pero yo nací sin electricidad, he vivido 10 años sin electricidad. No, en verdad, cuando tenía 6 años mis padres teníamos electricidad por unas horas porque tenían un tractor. Ajá. Pero toda mi infancia he vivido con la luz de los elementos, como la luz de la luna, que es muy fuerte si no hay nada más en el cielo, si no hay... ¿Los planos nocturnos son todos nocturnos o son planos a la vieja usanza de Hollywood, planos americanos? Son todos, todos. Todos, a la excepción de los 2 planos de la máquina, Ajá. de las vendimias, que he rodado con mi hijo como a las 5 de la mañana. Fuimos ahí para captar la luz cuando se abre el día, ¿no? Esperando de encontrar este azul, esta claridad inicial, porque todo el resto de la película era hecha con la luz del sol que se convierte en la noche. Y la luna es una luna, en verdad, filmamos la luna que se llama Superluna Azul, fue un día de superluna, y sí, la filmamos y me pareció muy justo por todo. Es increíble cómo funciona. Sí. Te voy a preguntar lo último, que tiene que ver con llegada la noche en la película y después de los recuerdos personales de todos los personajes que empiezan a recordar las guerras, las pérdidas, los trabajos, los casamientos, la vida de los hijos, de los nietos, es decir, la comunidad entera que tiene una voz y esa es la voz de un pueblo. En un momento empieza a poblarse de personajes que ya no parecen estar en ese tiempo, sino que vienen de otros tiempos de Portugal. Quería preguntarte por esa decisión de que los últimos 20, 25 minutos, la película es poblada, si se quiere, por los fantasmas de la historia de Portugal, y no solamente, digamos, la Revolución de los Claveles, mucho más que eso. Sí, sí, más lejos, más antiguos, sí. Sí, en verdad, María Catarina para mí es como la persona que cuenta la historia, es como la voz de la historia en cuanto cuenta su vida personal, y cuando habla del Antonio, que era su marido, que no está más entre nosotros. Esta historia también es parte de una historia muy trágica de nuestra historia colectiva en Portugal, pero cuando pensamos y cuando vemos todas las guerras, todas las relaciones que Portugal tuvo con otros países, se abre este campo de la historia por una historia
muy más larga y a mí me pareció importante reflexionar sobre cómo todas estas camadas de la historia están tan presentes en nuestra vida hoy y como nosotros aún estamos tan informados por esta herencia, al mismo tiempo hay algo que transcende, que puede trascender todo este aspecto muy trágico, que es el aspecto de mirar el toro de frente, que viene que está presente también en todas las representaciones trágicas que desde toda la historia de la literatura, de la filosofía, de la poética, de todo, ¿no? Es decir, que todas las ficciones están informadas de este mismo aspecto, pero hay algo que puede trascender todo esto, es el amor que dos personas pueden tener por el otro, y como María Catarina dice de una forma muy, muy bella de Antonio y de toda su relación con Antonio, fue muy bueno. Esto me parece que es lo que todos gustaríamos decir en el final de nuestra vida, fue muy bueno.